Vamos a ver ahora el tema correspondiente al emulsionado de los marcos serigráficos. Veremos el sistema de emulsionado directo y el sistema de emulsionado directo e indirecto con película de realce. Vamos a ver en principio el sistema de emulsionado directo, el cual consiste en aplicar directamente sobre la malla una emulsión líquida fotosensible por ambas caras del tejido. El sistema de emulsionado directo tiene dos tipos de emulsiones: la emulsión que tiene un sensibilizador a base de bicromato y la emulsión cuyo sensibilizador es un compuesto diazo. La que veremos en principio es la preparación de la emulsión con el sensibilizador de bicromato. La emulsión a base de bicromato viene en dos partes. Una que es la emulsión y otra que es el sensibilizador de bicromato. Para preparar esta emulsión se procede a poner 10 partes de emulsión en un vaso que tenga marcas que nos permitan controlar la cantidad de la emulsión que vamos a utilizar. Se pone dicha emulsión hasta la marca que hemos elegido y se agrega el bicromato. La proporción para este tipo de emulsión es 10 partes de emulsión por una parte del sensibilizador de bicromato. Una vez que tenemos puestas las dos partes, se procede a mezclarlas perfectamente. La mezcla debe de ser completa. Una vez que se han mezclado las dos partes, debemos dejar reposar nuestra emulsión durante unos 5 minutos para que el aire que haya quedado atrapado pueda ser eliminado de la mezcla y tendremos nuestra emulsión lista para ser utilizada. Cabe mencionar que todo este proceso se debe realizar bajo luz de seguridad amarilla o roja, ya que esta luz no hace reaccionar a nuestra emulsión y nos permite prepararla sin ningún riesgo de que la luz pudiera afectarla. En el caso de la emulsión que se prepara con un sensibilizador compuesto diazo, la forma de prepararla es muy similar a la que estamos haciendo ahora con la de bicromato. La diferencia estriba en que en el caso de la emulsión con un sensibilizador a base de diazo, el diazo viene en un frasco también como este, al cual hay que agregarle agua hasta la mitad para que el diazo se disuelva, agitar perfectamente y después vertir todo el contenido del diazo en el frasco de la emulsión. Ya que se mezcló, se deja reposar, al igual que la de bicromato, durante unos 5 minutos para que el aire pueda ser eliminado y nuestra mezcla queda lista para ser utilizada. En el caso de la emulsión a base de bicromato, la vida útil que tiene esta emulsión una vez preparada es de 3 a 4 semanas, siempre y cuando la mantengamos en un frasco o en un bote protegida de la luz y en un lugar fresco. La emulsión de bicromato, una vez colocada sobre la malla del tejido y ya seca, tiene una vida útil de 4 a 5 horas antes de ser expuesta. Por su parte, la emulsión a base de sensibilizador de compuesto diazo, una vez preparada y líquida, tiene una vida útil de 2 a 3 meses si la mantenemos en un frasco a prueba de luz. Y ya aplicada sobre el stencil, una vez seca y antes de ser expuesta, puede durar 2 semanas. Veamos ahora los pasos a seguir para emulsionar un marco con el sistema directo. El primer paso
es desengrasar perfectamente el tejido serigráfico que vamos a utilizar. La finalidad de desengrasar el tejido es para que la grasa que contiene sea eliminada y permita que la emulsión que vamos a aplicar se adhiera perfectamente al tejido. Si el tejido tuviera grasa, ésta rechazaría la emulsión y ella se caería durante el proceso de revelado. Otra finalidad de desengrasar la malla es porque estas pastas desengrasantes van a permitirnos darle un tratamiento abrasivo a los hilos monofílicos del tejido para permitir también el anclaje de la emulsión sobre ellos. Vamos a ver cómo se desengrasa un tejido adecuadamente para que nos permita el que la emulsión se quede adherida a la malla. Para desengrasar la malla, primero humedecemos el tejido por las ambas caras del marco. Después, tomamos una esponja con la pasta desengrasante y la aplicamos sobre toda la malla. Esta operación se realiza por las dos caras del tejido, cuidando que todo el tejido quede perfectamente desengrasado. Las pastas desengrasantes las podemos nosotros conseguir con nuestro proveedor. Él será el que nos dé la adecuada para este proceso. Una vez que hemos aplicado la pasta desengrasante sobre la malla, dejamos que actúe durante 2 o 3 minutos. Ya que pasaron los 3 minutos de que la pasta desengrasante estuvo actuando sobre el tejido, procedemos a eliminarla. Para ello, aplicamos un chorro de agua a presión sobre todo el tejido para eliminar perfectamente la pasta desengrasante del mismo. Esto se hace también por los dos lados del marco. Entre más presión tenga el agua, mejor eliminaremos toda la pasta desengrasante. Ya que hemos eliminado la pasta desengrasante, ponemos nuestro marco a secar. Para esto podemos ayudarnos de un ventilador. Lo que es muy importante recordar es que una vez desengrasado el tejido, no podemos volverlo a tocar con las manos, ya que se engrasaría nuevamente. Ya que está desengrasado y seco nuestro tejido, estamos listos para aplicar la emulsión sobre la malla. Para ello necesitamos contar con las siguientes herramientas. Un aplicador que de preferencia sea de aluminio, el cual debe de tener su borde sin filo, ya que este va a entrar en contacto con el tejido y si tuviera filo o alguna estría podría rasgar la malla. Un emparejador, que puede ser una pleca de acero inoxidable, también sin filo, con sus esquinas redondeadas, ya que esto nos permitirá eliminar el exceso de emulsión de la malla y dejar una capa perfectamente uniforme sobre el tejido. Una espátula que nos permita quitar el exceso de emulsión de nuestro emparejador y regresarlo a el bote de emulsión. Todo esto es con la finalidad de poder aplicar en la malla una capa de emulsión lo más pareja y uniforme, así como no muy gruesa, para evitar tiempos de exposición muy largos. La capa debe ser delgada y muy pareja. ¿Cómo lo podemos lograr? Lo que hay que hacer es colocar en el aplicador la emulsión ya preparada, suficiente para que cubra perfectamente toda el área del tejido, y colocando nuestro marco en un plano inclinado para que podamos tener el contacto adecuado, vamos a poner nuestro aplicador en contacto con la malla, haciendo una ligera presión hacia adentro, esperando que la emulsión entre en contacto con el tejido, y entonces
subimos nuestro aplicador colocando la emulsión. Llegando acá, levantamos para recoger, quitamos y vemos que tenemos ya una capa de emulsión. Volvemos a hacer la operación para cubrir todo el tejido, no importando si en la parte del centro la capa fuera doble, ya que después al emparejar eliminaremos todo ese exceso de emulsión. Recogemos, volteamos inmediatamente nuestro marco y aplicamos la segunda capa por la parte de afuera de la misma manera que lo hicimos por la interna. Entra en contacto la emulsión con el tejido, aplicamos un poco de presión hacia arriba y vamos colocando nuestra emulsión. No olvidemos que toda esta operación se debe realizar bajo luz de seguridad amarilla o roja para que la emulsión no se vea afectada por los rayos ultravioleta de la luz blanca. Cubrimos perfectamente nuestro tejido con emulsión por ambas caras. Recogemos y estamos listos para aplicar el emparejador. Retirar todo el exceso de emulsión y dejar una capa perfectamente delgada y uniforme sobre toda la malla. Vamos a emparejar nuestra emulsión. Después de poner la emulsión con el aplicador, utilizamos nuestro emparejador para eliminar todo el exceso de emulsión que podemos apreciar sobre la malla. La misma operación que con el aplicador, ejerciendo un poco de presión sobre el tejido, hacia arriba, y vamos retirando todo el exceso de emulsión que tenemos en la malla. Esto lo podemos regresar nosotros a nuestro aplicador, limpiamos perfectamente, podemos quitar todo el exceso, ayudándonos con un trapo húmedo, de esta manera, y seguimos emparejando la capa de emulsión sobre el marco. Esta operación de emparejar la emulsión se efectúa por las dos caras del marco y las veces que sea necesaria hasta eliminar completamente todo el exceso de emulsión. Una vez que la capa ha quedado uniforme y delgada, el marco lo podemos poner a secar ayudándonos con un ventilador y tendremos el marco emulsionado y listo para exponerse. No olvidemos que todo esto debe estar bajo luz de seguridad para evitar que nuestra emulsión pueda reaccionar a la luz blanca. Estos son los pasos que debemos de seguir para poder lograr un correcto emulsionado de nuestro stencil con el sistema directo. Es muy importante que ustedes practiquen esta forma de emulsionado para que puedan aplicar una capa correctamente sobre la malla. Recuerden que debe ser una capa delgada y uniforme sobre todo su tejido. Práctica es lo que se requiere para poder lograr esto, pero es realmente sencillo. Vamos a ver ahora el emulsionado de nuestro marco con el sistema directo e indirecto. Se llama directo e indirecto porque interviene para el emulsionado de la malla dos elementos. Por un lado, una película indirecta, que no es otra cosa más que una emulsión que está soportada sobre una base de acetato. Esta emulsión no está sensibilizada a la luz. Y por otro lado, interviene la emulsión líquida con base de sensibilizador bicromato, la cual se va a combinar con nuestra película para sensibilizarla y poder grabar la imagen. La forma de hacer esto es la siguiente. Debemos preparar primero nuestra emulsión líquida. En este caso va a ir en proporción de 4 partes de emulsión líquida
por una parte de bicromato. Recordemos que el bicromato es el sensibilizador de la emulsión, lo que la hace sensible a la luz blanca. 4 partes y después agregamos el sensibilizador de bicromato hasta que tenemos 4 partes de emulsión por una de sensibilizador. Esta emulsión es más concentrada que en el sistema directo porque la emulsión de la película indirecta es más oscura. Vamos a tener una capa más gruesa de emulsión y necesitamos que la luz pueda penetrar y endurecer perfectamente toda la película. Por lo tanto, se requiere una mayor concentración de sensibilizador en la emulsión líquida para que los tiempos de exposición no sean demasiado largos. Ya que tenemos perfectamente mezclada nuestra emulsión líquida en proporción de 4:1, vamos a colocar nuestra película sobre el tejido del marco. Para poder lograr esto tenemos que hacer lo siguiente. En un vidrio, una superficie perfectamente lisa, vamos nosotros a colocar nuestra película indirecta con su base de acetato, el soporte, colocado sobre el vidrio. La parte de la emulsión de la película queda hacia arriba. El siguiente paso es colocar nuestro tejido, nuestro marco, encima de la película que está colocada sobre el vidrio. Ya que tenemos colocado nuestro marco encima de la película, entra en contacto la emulsión de la misma con el tejido. Ahora tenemos que proceder a sensibilizar nuestra película. Para ello vamos a utilizar nuestra emulsión líquida que está preparada con el sensibilizador de bicromato. Por eso se llama este sistema directo e indirecto, porque interviene una emulsión líquida directa con una película indirecta. La finalidad es, repito, sensibilizar nuestra película y hacer que ésta se adhiera al tejido. La forma de proceder es la siguiente. Como si esto fuera tinta, vamos a colocar nuestra emulsión sobre el tejido de tal manera que cubra perfectamente todo lo ancho de la película y vamos a aplicársela haciendo una presión encima del tejido con un rasero, con la misma técnica de impresión. La finalidad es hacer pasar una capa de emulsión líquida sobre la película para que quede perfectamente uniforme y pareja, no nos vaya a quedar rayas, no nos quede una capa más gruesa en algunas partes que en otra, y hay que tener mucho cuidado de que esté libre perfectamente de impurezas para que no nos vaya a afectar estas a la película. Colocamos nosotros nuestro rasero en la inclinación correcta, que en este caso son 45 grados, hacemos una presión sobre la malla y hacemos correr la emulsión sobre la película indirecta que tenemos colocada sobre el vidrio. Dejamos, regresamos la misma emulsión para el otro lado, volvemos a hacer la misma operación y nos cercioramos de que quede perfectamente aplicada sobre la película, que no queden rayas, que no queden objetos o elementos que pudieran perjudicarnos en el grabado de la película. Ya aplicada la emulsión fotosensible sobre la película, retiramos todo el exceso de emulsión que haya quedado a los lados para que no nos afecte y levantamos nuestro marco. Despegamos la película del vidrio con cuidado. Se despega perfectamente. Todo el exceso que queda por la parte de atrás también se retira. Limpiamos sin tocar la película para nada.
ponemos a secar perfectamente la película ya emulsionada por ambas caras del tejido. Podemos ayudarnos para esto con un ventilador. Una vez que está perfectamente seca la emulsión, es necesario retirar la película protectora de base. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, separando una de las esquinas de dicha película y jalando de una sola vez para separar el acetato protector. Si nosotros hiciéramos la separación poco a poco, podríamos marcar rayas sobre nuestra emulsión. Esto nos traería problemas. Por eso es necesario que sea de un solo tirón el quitar la película protectora de nuestra emulsión. Cuando tenemos nuestra película ya sin la capa protectora, estamos listos para exponerla. Es muy importante recordar que todo el proceso de emulsionado de nuestros marcos, ya sea en el sistema directo o en el sistema directo-indirecto, debe realizarse siempre bajo luz de seguridad amarilla o roja. Una cosa muy importante también mencionar es cuál es la función específica de nuestra película de realce ya colocada. La superficie que va a entrar en contacto con el material a imprimir va a estar perfectamente lisa. Va a haber un contacto de una superficie lisa a otra superficie lisa. Esto nos permite reproducir originales que tengan detalles muy finos. En el caso de las películas de realce, podemos encontrar que hay de diferentes gruesos. El grueso de la película va en relación directa con la altura de la capa de tinta que puede depositar. Es muy importante también considerar que a mayor capa de emulsión, el tiempo de exposición también tendrá que ser más largo. En el supuesto caso de que no tuviéramos una película indirecta para poder emulsionar nuestros marcos con el sistema directo-indirecto, podríamos hacer lo siguiente para lograr una imagen mejor definida con el sistema directo, es decir, con capas de emulsión líquida sobre el tejido. Para poder lograr una imagen mejor definida, tendríamos que cubrir todas las ondulaciones que tiene el tejido y que quedan cuando la emulsión directa penetra en los hilos. Para que nuestra emulsión pudiera cubrir toda esa capa o todas esas huecos que quedan en la ondulación del tejido, necesitaríamos aplicar una capa adicional de emulsión. Esta capa adicional se aplica de la siguiente manera. Cuando ya tenemos nuestro marco emulsionado con el sistema directo, llevamos 2 capas de emulsión, una por cada lado, lo dejamos secar perfectamente y después aplicamos una tercera capa por la parte externa del marco, es decir, aquella que va a entrar en contacto directo con el material a imprimirse. Tomamos un poco de la emulsión ya preparada, la emulsión líquida, la aplicamos sobre la malla ya emulsionada, aplicamos un poco de emulsión, la suficiente para que nos permita cubrir todo el tejido, todo el marco. Una vez que ya tenemos nuestra capa de emulsión seca y la emulsión líquida sobre ella, con un rasero, el que utilizamos para la impresión, vamos a colocar nuestra capa de emulsión sobre nuestro tejido, igual que lo hicimos en el sistema directo-indirecto para pegar nuestra película al tejido. Colocamos nuestro rasero que toque y tome la emulsión y arrastramos esta sobre todo el tejido.
De esta manera, estamos nosotros colocando una tercera capa de emulsión sobre la malla. Esta capa va a permitir que esas ondulaciones del tejido se vayan cubriendo y vaya quedando una superficie perfectamente lisa sobre la malla. Esto nos va a permitir una impresión con una imagen mejor definida. Cuando no se hace esta operación en el sistema directo, cuando no hay una tercera o cuarta capa que nos ayude a evitar esas ondulaciones del tejido, se nos presenta con frecuencia el llamado diente de sierra. El diente de sierra son aquellas esquinas que vienen como escalerita en la imagen. Con una tercera o cuarta capa de emulsión vamos a poder disimular bastante ese llamado diente de sierra y obtener una imagen mejor definida con el sistema directo de emulsionado. Ya que aplicamos nosotros esta tercera y cuarta capa, lo que hacemos es retirar el exceso de la emulsión que ha quedado a las orillas, ponemos a secar perfectamente nuestro marco y estamos listos para exponer la imagen sobre la emulsión. Con esto damos por terminado el capítulo del emulsionado de nuestros marcos serigráficos, con el sistema directo y con el sistema directo-indirecto. Vamos a ver ahora el tema correspondiente a la exposición de los marcos serigráficos. Es necesario exponer un marco una vez que éste ha sido emulsionado por el sistema directo o el sistema directo-indirecto para que la emulsión que aplicamos pueda endurecerse con la luz blanca. La finalidad de endurecer la emulsión es para que ésta pueda bloquear toda la malla en las áreas de no imagen. Para eso necesitamos nosotros utilizar un positivo en serigrafía. Todas las áreas negras del positivo que corresponden a la imagen van a evitar que la luz pueda llegar a esas áreas de la emulsión y no la van a endurecer. Estas se podrán caer durante el proceso de revelado y permitirán el paso de la tinta a través de ellas 50% más de lo que mide la diagonal del marco. Un ejemplo. Si la diagonal de nuestro marco a exponer midiera 1 metro, la distancia mínima a la que deberíamos de colocar la lámpara sería 1.5 metros o 1,5 metros. De esta manera garantizamos una exposición correcta sobre toda la superficie del marco que estamos exponiendo. Si la distancia fuera menor a ese 50% más de la diagonal, estaríamos concentrando la intensidad lumínica en el centro del marco. Las áreas de las orillas podrían quedar faltas de exposición y no resistir lo suficiente durante el proceso de impresión. Podría caerse la emulsión antes de lo deseado. Si la distancia fuera mayor a ese 50% de la diagonal, sí podríamos nosotros endurecer perfectamente toda el área de la emulsión, siempre y cuando el tiempo de exposición se incrementara, ya que a mayor distancia, menor intensidad lumínica y por lo tanto mayor tiempo de exposición. El hecho de que nosotros tengamos diferentes tamaños de marcos en serigrafía es porque únicamente podemos considerar como un área de imagen adecuada para una buena impresión la que corresponde al 50% del tejido. El 50% restante debe ser considerada para la aplicación de la tinta y la carrera del rasero. Si nosotros tenemos una imagen que abarque más del 50% del tejido, podemos tener problemas durante el proceso de impresión, ya que no podríamos manejar adecuadamente el depósito de tinta y la carrera del rasero, provocándonos esto algunos problemas en la calidad del impreso. Ya que tenemos diferentes tamaños de marcos, es conveniente poner nuestra lámpara
a la distancia mínima del marco más grande que vayamos a utilizar, ya que de esta forma no tendríamos que estar cambiando esa distancia. Todos los marcos que fueran menores al mayor tendrían la misma distancia de la lámpara, ya que cubriría perfectamente la superficie de esos marcos. Vamos a ver en estos momentos cómo es la forma de encontrar el tiempo correcto de exposición. El tiempo de exposición depende de varios factores. Uno de ellos es el color del tejido. Un tejido blanco requiere menor tiempo de exposición que un tejido naranja, y este requiere menor tiempo de exposición que un tejido rojo. Otro factor es el grueso de la película de emulsión que colocamos sobre el tejido. Un factor más es aquel que va en relación al tipo de lámpara que estamos utilizando. Según la intensidad lumínica del alumbrado, va a depender también el tiempo de exposición. Cuando nosotros estamos utilizando una lámpara, hay que considerar algo muy importante. A medida que transcurre el tiempo, esta lámpara va a ir perdiendo intensidad lumínica, por lo que se recomienda que periódicamente se hagan pruebas para verificar si ésta sigue siendo lo suficientemente fuerte para lograr el endurecimiento adecuado de la emulsión. Después de considerar estos factores que pueden influir en el tiempo de exposición, vamos a hablar un poquito y a detenernos en cuanto al color de los tejidos. Los tejidos, entre más oscuros sean, van a necesitar un mayor tiempo de exposición. Para que no tengamos nosotros en un momento dado que estar buscando los tiempos de exposición para los tejidos blancos, naranjas y rojos a base de prueba y error, vamos a aplicar la siguiente regla. Si nosotros tenemos una exposición para el tejido blanco que es ya adecuada para el endurecimiento de la emulsión, lo que hacemos es calcular un 25% más de esa exposición para un tejido naranja y un 50% más de la exposición del blanco para el tejido rojo. Esto no quiere decir que la exposición ya sea precisa, pero sí nos va a dar un acercamiento muy aproximado del tiempo real que necesitarían estos tejidos. Nos ahorraría tiempo y podríamos tener una reproducción de la imagen con una buena exposición aplicando esta regla. Hay que considerar en cuanto al factor del grueso de la película de emulsión que estamos aplicando sobre el tejido, que si estamos utilizando películas que tengan un grueso mayor que otras o colores más intensos que otras, también vamos a requerir de hacer pruebas para encontrar los tiempos de exposición adecuados. Vamos a exponer nuestros marcos. Antes de exponer el marco, quiero, mediante este ejemplo, ilustrar la forma de cómo debemos colocar nuestro positivo sobre el marco ya emulsionado. En este caso lo estoy haciendo sin emulsionarlo para que podamos apreciar perfectamente la imagen, ya que la emulsión, al ser más oscura, podría causarnos algunos problemas visuales. Antes de exponer el marco, colocamos sobre este el positivo en la posición que nosotros consideremos adecuada para imprimirla. La emulsión del positivo debe de ir en contacto con la emulsión de la malla. Noten ustedes que estamos colocando el positivo por la parte externa del marco, es decir, aquella que va a entrar en contacto con el material a imprimirse. Ya que tenemos nosotros colocado nuestro positivo sobre nuestro marco emulsionado, este se pone sobre la mesa de exposición y se procede a dar el tiempo encontrado para lograr una reproducción adecuada. Vamos pues a exponer nuestro marco ya emulsionado. Aquí tenemos ya nuestro marco emulsionado listo para ser expuesto. El positivo ya está colocado sobre la emulsión en el lugar que consideramos correcto para una buena impresión.
Tenemos área suficiente para el manejo de la tinta y el rasero. La imagen la vamos a colocar nosotros invertida por la parte externa del marco, de tal manera que la emulsión del positivo quede en contacto con la emulsión del tejido serigráfico. Por la parte interna del marco vamos a tener nosotros la imagen en posición correcta. Una vez que tenemos nosotros este positivo colocado en nuestro marco serigráfico, podemos proceder a exponer. Hay algo que quiero hacer hincapié aquí. La imagen se debe de colocar invertida por la parte externa del marco, la que va a entrar en contacto con el material a imprimir, siempre que éste sea un material opaco. Es decir, cuando vayamos a ver nosotros la imagen impresa sobre ese material por el mismo lado en que se imprimió. Si lo que vamos a hacer es una impresión sobre un material transparente y esta la vamos a ver por el lado contrario al que fue impreso, entonces la imagen debe ser impresa al revés y se debe colocar invertida en nuestro marco antes de exponerse. Un ejemplo, si quisiéramos nosotros imprimir un cenicero, la parte del cenicero, la parte de abajo que entra siempre en contacto con la mesa, es por la que vamos a imprimir, donde vamos a colocar la imagen. Si nosotros imprimiéramos la imagen al derecho, en esa parte del cenicero, cuando le diéramos vuelta y lo estuviéramos viendo, esa imagen estaría invertida. Para evitar ese problema, grabamos nuestro marco con la imagen al revés para que imprima esa imagen invertida sobre la superficie del cenicero y al ponerlo en posición correcta podamos nosotros leer la imagen y verla en forma también correcta. Ya que hemos dicho esto, vamos entonces ahora a darle el tiempo de exposición a nuestro marco para grabar la imagen. Antes de exponer, es necesario garantizar un contacto íntimo entre el positivo y la malla. Para ello, podemos recurrir a un marco de vacío que elimine totalmente el aire entre estos dos elementos y nos permita asegurar ese contacto perfecto para que la luz no sufra ningún cambio al pasar del positivo a la emulsión del marco. Si no contáramos nosotros con un marco de vacío como el que ahora estamos viendo, en donde se puede apreciar el efecto del contacto entre la malla y el positivo, podríamos nosotros entonces utilizar algunos sacos de arena o algunos pesos que nos permitieran presionar la malla sobre el positivo en la mesa de exposición lo mejor posible para expulsar todo el aire que pudiera existir entre el positivo y la malla, logrando con esto una reproducción fiel de la imagen del positivo. Si nosotros vamos a reproducir imágenes tramadas o de selección de color o detalles extremadamente finos en tejidos muy cerrados, sí es necesario definitivamente contar con un equipo de vacío como el que estamos viendo ahora. De otra manera, podríamos correr riesgos y tener deformación de imagen en la reproducción. Ya que logramos el contacto perfecto entre el positivo y la emulsión del tejido, damos la exposición. Empezamos dando una exposición arbitraria. Esta puede ser de 6 minutos o de 8 minutos para hacer la primera prueba de exposición. Terminando de exponer el marco, lo revelamos y vemos el resultado. Si el resultado es el adecuado, el tiempo de exposición es correcto. Es decir, si nuestra emulsión se endurece en todas las áreas de no imagen y no se cae durante el revelado y las áreas de la imagen se destapan correctamente, el tiempo es el correcto. De no ser así, si la emulsión llegara a caerse, entonces tendríamos que dar mayor tiempo de exposición.
Esta prueba la tenemos que repetir las veces que sea necesaria hasta encontrar el tiempo correcto. Una vez que terminamos de exponer nuestro marco, tenemos que sacarlo de nuestra mesa de exposición y revelarlo. Antes de revelar nuestro marco, quiero aprovechar la oportunidad para explicar la forma en que debemos nosotros grabar un positivo tramado o de medio tono. Todo el proceso es exactamente igual. La única diferencia es que un positivo tramado o de medio tono, como ya explicamos, está formado por puntos de diferentes tamaños. Estos puntos de diferentes tamaños van a tener una interferencia con los hilos de la malla. Van a provocar un fenómeno de cuadrícula que nosotros denominamos moiré. Para que este fenómeno de moiré no se presente en el grabado de los marcos serigráficos con positivos tramados, es necesario colocar el positivo en la malla con una inclinación de 22.5 grados aproximadamente, para que no se interfieran los hilos con los puntos del positivo. Otro dato importante en relación a nuestros positivos de medio tono: si nosotros vamos a necesitar reproducir una fotografía de medio tono, debemos elegir el tejido adecuado en cuanto al número de hilos y reproducir todos los valores de nuestro positivo. Recordemos que un positivo tramado con puntos tan pequeños requiere de un tejido cerrado, un tejido antirreflectivo. La fórmula para poder nosotros encontrar el tipo de lineaje que requerimos en el positivo es la siguiente. Nosotros debemos multiplicar el número de puntos por centímetro lineal que tiene nuestro positivo por 3, por 4 o por 5. Y en esa forma encontraremos el número de hilos del tejido necesario para la reproducción de este positivo. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un positivo tramado de medio tono cuyo lineaje fuera de 30 puntos por centímetro, al multiplicarlo por 3, 30 por 3 nos da 90. Ese es el tejido más abierto que podríamos utilizar. Y al multiplicarlo por 5 nos daría 30 por 5, son 150 hilos. Un tejido de 150 hilos sería el más adecuado para una reproducción perfecta de nuestro medio tono en todos sus valores. Si nosotros quisiéramos reproducir un positivo de medio tono de 40 puntos por centímetro, entonces al multiplicarlo por 5 nos daría 200. Los tejidos más cerrados que se fabrican son de 200 hilos y es verdaderamente difícil imprimir con todos los valores debido al comportamiento de las tintas, como lo veremos más adelante. Estos positivos de 40 puntos tendríamos que multiplicarlos por 3 y por 4. 40 por 3 son 120 y 40 por 4 son 160. Un tejido de 160 o uno de 120 también sería adecuado para la reproducción de los positivos de 40 puntos por centímetro. Mayor cantidad de puntos por centímetro es difícil reproducirlos en serigrafía debido a que ya los tejidos no se fabrican tan cerrados, puesto que no habría espacios entre los hilos. Esa es la forma en que nosotros debemos calcular el lineaje de nuestros positivos para elegir el tejido adecuado y poder obtener una reproducción del medio tono en todos sus valores. La manera de exponer nuestros marcos con película directa e indirecta es exactamente igual
a la que utilizamos para la exposición de los marcos con película directa. La única diferencia está en que en estos marcos de película directa e indirecta necesitamos un mayor tiempo de exposición por tener una capa más gruesa de emulsión y un color más oscuro. Una vez que encontramos nuestro tiempo de exposición correcto para nuestros tejidos blancos, naranjas, rojos o el sistema directo-indirecto, esta no debe variar, a menos que cambiemos nuestro tipo de alumbrado o que utilicemos una marca diferente de emulsión o de película. Con esto damos por terminado nuestro capítulo correspondiente a la exposición de los marcos serigráficos. Ahora vamos a ver cómo se revelan los marcos que han sido emulsionados por el sistema directo y el sistema directo-indirecto después de haber sido expuestos. Un marco que ha sido emulsionado por el sistema directo después de haber sido expuesto es la siguiente. Se le aplica un chorro de agua sobre la emulsión por ambas caras del marco. Una vez hecho esto, empieza la imagen a aparecer. En este momento se aplica un chorro de agua a alta presión para eliminar toda la emulsión que no recibió luz. Aquí vemos cómo la emulsión que fue protegida por las áreas negras del positivo ha dejado libre la malla. Toda esa emulsión que estuvo protegida por esas áreas negras se pudo eliminar con el chorro de agua a presión que aplicamos sobre el marco. Nos queda toda la zona color naranja como área libre para que la tinta pase a través de ella y se pueda depositar en el sustrato. Toda el área alrededor que permanece en color azul verdoso corresponde a la emulsión que se endureció durante el proceso de exposición. Si la exposición no hubiera sido adecuada, esa emulsión que vemos que permanece sobre el tejido se hubiera caído. Si una emulsión se cae durante el proceso de revelado con un chorro de agua a presión, esto puede deberse a las siguientes causas. La primera de ellas es que no desengrasamos adecuadamente nuestro tejido como lo habíamos recomendado antes de emulsionarlo. La siguiente causa puede ser una falta de exposición. No fue suficiente luz y la emulsión no se endureció adecuadamente, cayéndose posteriormente durante el proceso de revelado al no tener buena resistencia. La siguiente causa puede ser también una emulsión mal preparada. Y la cuarta puede ser una emulsión que ya haya perdido su poder de reacción a la luz por tener mucho tiempo de preparado. Si nuestra emulsión permanece, como en este caso, sobre el tejido, quiere decir que la exposición fue correcta y nos va a resistir durante el proceso de impresión, cubriéndonos todas las áreas que no queremos que impriman. Para revelar una película directa e indirecta, también se aplica agua sobre la misma por ambas caras del marco. Se deja actuar para que el agua vaya eliminando poco a poco la película que no recibió luz, la que estuvo protegida por el positivo. Todas las áreas correspondientes
a el área de no imagen, es decir, todo lo que recibió luz, queda endurecida y fija sobre el tejido. Veamos cómo el agua empieza a actuar sobre todas aquellas partes de la película que no recibieron luz. Esto es para eliminarla y dejar, al igual que en el sistema directo, la malla libre para que la tinta pueda pasar a través de ella. Cabe notarse que en este sistema no estamos utilizando un chorro de agua de alta presión. Con el agua de la presión normal de la llave podemos ir eliminando poco a poco la película. Hay que tener paciencia para ir abriendo perfectamente todos los detalles de nuestra imagen. Si nosotros aplicáramos un chorro de presión muy fuerte, correríamos el riesgo de que detalles muy delicados podrían desprenderse o romperse de la película, ya que es una capa mucho más gruesa que en el sistema directo. Aquí podemos observar cómo el agua ha eliminado perfectamente de la película todas las áreas de la imagen. Con esto vamos nosotros a poder imprimir sin ningún problema. La tinta pasará a través de todas estas áreas que fueron protegidas por las partes negras del positivo. En el caso de las áreas de no imagen, las que sí recibieron luz y endurecieron la película, vemos cómo ésta ha quedado perfectamente adherida al tejido, no se cae. Si llegara a caerse esa película durante el proceso del revelado, las causas probables son las mismas que en el sistema directo. Un tejido mal desengrasado, una falta de exposición que no endureció adecuadamente la emulsión, una emulsión mal preparada o una emulsión que ya tiene mucho tiempo de preparada y ya ha perdido su reacción a la luz. Vamos a revelar ahora un marco que tiene grabado una imagen de tramado o medio tono. Para ello se utilizó un tejido cerrado de 120 y quiero que vean cómo estos tejidos sí permiten la reproducción de todos los valores de un positivo tramado correctamente. Aquí tenemos un tejido, 120 hilos con un diámetro T, poliéster, monofílico, antirreflectivo, color naranja, que nos ha permitido el grabado de un positivo tramado o de medio tono. Vamos a revelarlo para ver el resultado. La exposición para este tipo de imágenes es igual que para toda imagen en el sistema directo. Lo primero que hay que hacer para el revelado es mojar el marco por ambas caras del tejido. La imagen empieza a aparecer. Ahora, con un chorro de agua a presión, vamos a destapar la imagen para que pueda pasar la tinta a través de ella. Tenemos nosotros una imagen de medio tono, una imagen tramada, grabada sobre nuestro tejido antirreflectivo, que nos va a permitir una reproducción fiel de todos los valores del positivo.
No olvidemos que para lograr reproducciones de este tipo es necesario elegir el tejido adecuado que nos permita una impresión correcta. Una vez revelados nuestros marcos, estos se ponen a secar perfectamente. Podemos ayudarnos con un ventilador. Con esto damos por terminado nuestro tema relacionado al revelado de los marcos serigráficos. Una vez que nuestros marcos han sido revelados y están ya secos, podemos prender la luz blanca. Ya no es necesario trabajar con luz de seguridad. Antes de montar nuestros marcos en las máquinas o en las mesas de impresión, debemos revisar nuestra imagen para cerciorarnos de que no haya algún defecto que pudiera imprimirnos en áreas no deseadas. Si encontráramos algunos defectos sobre la emulsión endurecida, como podrían ser partículas que se hayan adherido al vidrio y nos hayan provocado algunos huecos en la malla al bloquear la emulsión en esas zonas, debemos entonces bloquearlas, eliminarlas. En el caso, por ejemplo, de un marco que ha sido revelado con el sistema directo o indirecto, tenemos nosotros una película, como lo vemos aquí, que protege una parte nada más de la malla. Todo el resto es tejido abierto. En estos casos es necesario bloquear toda la malla para que la tinta no pase en todas estas áreas. La forma de revisar la imagen es, si queremos hacerlo minuciosamente, con la ayuda de un cuentahilos. Con este, colocándolo sobre la imagen, podemos ir verificando que la malla esté abierta en todas sus áreas imagen de una forma correcta. Una vez que hemos revisado que la imagen está perfectamente abierta, entonces procedemos al bloqueo de la malla. Si vamos nosotros a utilizar tintas de base aceite, lo recomendable es utilizar un bloqueador de base agua. La ventaja que tiene este bloqueador es que los solventes de las tintas no lo eliminan. Y por otro lado, si quisiéramos nosotros destapar algún área posterior a la primera impresión, utilizando un poco de agua podemos quitar ese bloqueador y dejar esa área abierta nuevamente. Vamos a mostrar aquí físicamente cómo es que se realiza el bloqueo de un marco con el bloqueador de base agua. Si la superficie que vamos nosotros a bloquear es muy grande, podemos poner un poco de bloqueador sobre la malla en cantidad suficiente para ir bloqueando. Y con la ayuda de una espátula podemos irlo desplazando sobre la superficie del tejido. De esta manera, todo el tejido que está abierto va bloqueándose. No deja pasar la tinta y esto nos permite tener toda el área que no deseamos imprimir sin posibilidad de que pase tinta. Cuando las áreas son más delicadas, que tenemos riesgo, por ejemplo, de meternos o de quitar imagen si utilizáramos una espátula, podemos recurrir a un pincel. El pincel es un elemento que nos permite de una manera más precisa y más fina llegar a bordes delicados donde queremos quizás eliminar alguna partícula indeseada que nos dejó abierta la malla en área de no imagen y podemos irla bloqueando sin afectar nuestra área de imagen. Podemos meternos inclusive en algunos huecos muy delicados con el pincel, dejando una capa delgada del bloqueador y de esta manera tenemos bloqueada nuestra malla en esas áreas que no queremos que impriman. Dejamos secar perfectamente y tenemos entonces ya listo nuestro marco para poder imprimir. Voy a hablar ahora de otra forma de bloquear los marcos, en este caso con un bloqueador de emulsión activa. Hay otra manera de bloquear también
nuestros tejidos para que la tinta no pase a través de las áreas de no imagen en aquellos puntitos que nos hayan dejado esas partículas que cubrieron nuestra emulsión durante el proceso de exposición, esas basuritas que llamamos, o para poder bloquear algunas áreas que no queremos imprimir en un primer color. Estoy hablando del sistema de bloqueado utilizando una emulsión directa activa a la luz. ¿Con qué fin se hace esto? Cuando nosotros utilizamos tintas de base agua, no podríamos utilizar un bloqueador base agua, ya que el agua de las tintas lo disolvería, lo quitaría de las áreas que está bloqueando y empezaríamos a tener áreas de impresión en aquellas partes que no queremos que imprima. Para evitar este problema, recurrimos al bloqueo de la emulsión activa. Con una emulsión activa, exactamente la misma con la que emulsionamos nuestros marcos en el sistema directo, vamos nosotros a colocarla sobre nuestro tejido, igual exactamente que colocamos nosotros nuestra sustancia bloqueadora de base agua. Es la misma emulsión. Con el pincel, si son zonas delicadas, tomamos un poco de la emulsión y la vamos aplicando en aquellas áreas del tejido donde no queremos que imprima, si es que hay algún defecto, algún área que no deseamos que imprima, o si queremos inclusive eliminar alguna parte de la imagen. Una guía, por ejemplo, o la mitad de la guía, podemos bloquearla perfectamente con nuestra emulsión. Esta emulsión, como es activa, es necesario volverla a exponer. Se le vuelve a dar el mismo tiempo de exposición que le dimos a nuestro marco cuando lo teníamos emulsionado con el sistema directo. La finalidad de esta segunda exposición, que ya no va a ser ni con el positivo, ni con el vacío, ni con el peso encima, no, simplemente poner nuestro marco frente a nuestra fuente de luz, para que endurezca perfectamente toda esta emulsión que estamos colocando nosotros como bloqueador. Una vez que esta emulsión ha endurecido por efecto de la luz, evita que el agua de las tintas base agua pueda eliminarlas. Queda perfectamente bloqueado. Es una manera de corregir detalles sobre nuestros marcos cuando usamos tintas base agua. Esto se recomienda mucho, sobre todo si estamos utilizando tintas para impresión en textiles, que es común utilizarlas de base agua. Hablando de textiles, hay otra recomendación que me gustaría hacerles. Las emulsiones, como ya vimos, de alguna manera son solubles al agua. Revelamos con agua, la emulsión que no se endureció se cae con el agua, entonces el agua de las tintas va a ir afectando también nuestra emulsión, aunque ésta esté endurecida. Para ayudar a la emulsión a resistir el agua de las tintas, es necesario darle un curado a esta emulsión, aún ya estando endurecida y expuesta, como una precaución para que aguante perfectamente el tirar. Este curado se da aplicando sobre la emulsión ya endurecida, ya bloqueada, ya con su segunda exposición, es decir, lista para montarse, ya sea en el pulpo o en la mesa de impresión. Es necesario colocar con una esponja húmeda una solución que va a curar perfectamente toda nuestra emulsión. Se aplica por ambas caras del tejido, se deja actuar, esta sustancia no va a afectarnos nuestras áreas de imagen, tiene un periodo de evaporación corto y entonces nuestra emulsión queda lista para poder ser manejada con tintas de base agua, sea en textil o sea en otro material, sin el riesgo de que se nos pueda caer la emulsión por el efecto del agua sobre ella. Ya que tenemos nosotros nuestra emulsión perfectamente curada, vamos a tener un poquito más de dificultad cuando queramos recuperarla, cuando queramos eliminar nuestra emulsión del tejido. Sin embargo, aunque es más difícil, sí podemos recuperar nuestros tejidos ya curados. Recomiendo a ustedes que se informen con sus proveedores cuáles son las sustancias adecuadas para este curado de las emulsiones al utilizar tintas de base agua. Después de haber hecho todo esto, estamos listos para imprimir
con nuestro marco con tintas de base agua o con tintas de aceite.